episodio número 3073. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando y este lunes 24 de marzo. La ley es santa, justa y buena. En el marco de esta lección número 13, el amor es el cumplimiento de la ley, con el texto a memorizar de Romanos capítulo 13 y el versículo 8. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos capítulo 13 y el versículo 8. Y de esta manera iniciamos este día de este poderoso trimestre que está llegando a su fin, pero qué bueno que hemos podido hacer esta jornada juntos. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, y cómo ustedes pueden seguir apoyando nuestro ministerio. Recuerden, ya Omar está en una nueva ubicación, pero este ministerio sigue comprometidos, obviamente, con todo lo que tiene que ver con poder predicar este evangelio, expandir el mensaje de salvación y que muchos puedan llegar a los pies del Señor y que además, obviamente, todos los hermanos puedan fortalecerse. Recuerden, este programa no ha pretendido ni pretenderá sustituir su devoción personal. Antes esto es un complemento, una guía, y qué bueno que podemos, en ese sentido, compartir algunas ideas y ustedes pueden, recuerden, aquellos que nos siguen a través de YouTube, comentar y de esa manera nosotros ver cuáles son sus respuestas. Y si no, pues no hay ningún problema. Lo importante es que escuchen este material y que lo compartan. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú quien ilumines nuestras mentes y corazones para poder aplicar, y no solamente aplicar, sino compartir lo que dice tu palabra. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La ley es santa, justa y buena. El amor es el fundamento de la ley de Dios. Cuando Dios defiende la ley, defiende el amor. Para aquellos que están, ¿verdad?, siempre confundidos y hablan del amor como en sustitución de la ley o en contraposición, noten que es una misma cosa. Cuando Dios defiende el amor, está defendiendo su ley. Cuando Dios defiende su ley, está defendiendo ¿qué cosa? Asimismo, el amor. Esta es la razón por la que Jesús murió para salvar a los pecadores, para fortalecer, para poder defender la ley y al mismo tiempo concedernos la gracia. De este modo podría ser a la vez justo y justificador de quienes creen, tal y como lo dice Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26, Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26, noten cómo dice la palabra de Dios. A quienes Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí está esa parte que se destaca de Romanos 3, 25 y 26,
que Cristo Jesús pudo lograr ser el que es justo y justificador a quienes creen. ¡Qué expresión de amor! En consecuencia, el proceso de redención no invalida la ley, sino que la confirma. A continuación se nos invita a leer Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 3, Romanos capítulo 7, del 7 al 12, y con especial atención se nos dice al versículo 12 de Romanos 7, para responder a la pregunta, ¿qué nos dicen estos textos acerca de la ley, incluso después de la muerte de Cristo? Acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios. Primero veamos lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí está lo que dice Romanos 6, del 1 al 3. Ahora movámonos en el mismo libro de Romanos, pero el capítulo 7, versículos 7 al 12, recuerden, especial atención en la última parte para responder a la pregunta que ya está en el aire. Romanos capítulo 7, del 7 al 12. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y aquí viene el versículo 12, muy importante, que prestemos atención a esto, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 12. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿qué nos dicen estos textos acerca de la ley, incluso después de la muerte de Cristo? Sobre esta pregunta, es muy importante señalar que tanto Romanos capítulo 6 como Romanos capítulo 7 no están en contra de la ley. Al contrario, especialmente el versículo 2 establece que la ley es santa, justa y buena, y que por lo tanto todos nosotros necesitamos entender la justa dimensión de la ley. Eso es lo que nos dicen estos versículos, que el mandamiento es santo, justo y bueno, repito, y que realmente no hay nada de malo en la ley. Claro está que hay muchas personas que están confundidos, especialmente cuando Pablo describe aquí que sin la ley él no conociera el pecado. O sea, el pecado es malo porque o mejor dicho, la ley es mala porque le muestra el pecado. No, la ley en ese sentido es neutral, pero más que neutral, la Biblia dice que es buena. O sea, es bueno tú saber en qué estás fallando para pedirle al Señor que te ilumine, que te acompañe. Y cuando dice que me mató, porque obviamente no está hablando de una muerte eterna, porque ya cuando Cristo murió, nosotros ahí mismo también fuimos incluidos en su muerte. Estos son temas sumamente trascendentales, por eso usted no puede limitarse a simplemente escuchar algo por ahí. Usted tiene que comer Biblia, usted tiene que profundizar, porque mire, todo lo que se ha mencionado, y yo solamente estoy en el inicio. O sea, realmente hay poder en Jesús, hay vida en su palabra, y podemos
tomar de esa vida y poder compartirla con otros. Aunque algunos creen que la gracia y la redención anulan la ley, Pablo dice claramente que no debemos continuar en el pecado para que la gracia aumente. Por el contrario, quienes están en Cristo por la fe han sido bautizados en su muerte. Ahí está lo que yo mencionaba. Usted y yo, cuando nos bautizamos en Cristo, automáticamente estamos siendo bautizados en su muerte. Por lo tanto, ya nosotros morimos al pecado, morimos a la vida antigua. Obviamente, y por lo tanto, debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Cristo. Y esto es trascendental porque no se trata de perfección, no se trata de asuntos relacionados con los santos de la última generación, que es una teología terrible que está dañando a la iglesia adventista. Dice que supuestamente la gente diciendo que podemos vivir sin pecar en la última generación y que por lo tanto ya no necesitamos intercesor. Tenga cuidado, yo no le puedo decir a Cristo en ningún momento, mira, tómate unas vacaciones que ya yo soy suficientemente santo y suficientemente perfecto sin ti. Ese es el problema de lo que está pasando. Pero eso no nos quita una responsabilidad y un deseo de seguir profundizando, de seguir buscando la santidad sin la cual nadie verá al Señor, como dice la Biblia. O sea, esto es un balance, mi gente. Esto no es un asunto de que vamos a irnos a un extremo o a otro. La Biblia está diciendo que los que somos bautizados en Cristo ya estamos muertos al pecado. ¿Y cómo es eso? La gracia del Señor Jesucristo, la gracia de Dios, el poder de Cristo obrando en nuestras vidas nos hace perfectos, santos, aptos e idóneos para la Canaán celestial. La ley de Dios no es pecado, pero entre otras cosas nos hace percibir el pecado y nuestra pecaminosidad. Por eso, la ley es santa. El mandamiento, ¿qué dijimos? Santo, justo y bueno. O sea, Romanos 7:12 nos dio todo esto que tiene que ver con que la ley es santa, justa y buena. La ley entonces revela como ninguna otra cosa nuestra gran necesidad de salvación, de redención, lo cual solo es posible por medio de Cristo. En consecuencia, no invalidamos la ley por la fe, más bien confirmamos la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo, cuando vivimos de acuerdo a lo que la ley dice, nosotros estamos en ese sentido confirmando la ley. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en contra de la ley, porque la gracia esté en nuestros cuerpos, esté en nuestras vidas, esté en cada área y en cada esfera de nuestro deber cristiano, aunque necesitamos cada día más en la gracia del Señor Jesucristo. Esto no es una licencia para pecar. Recuerden que no estamos en la misma dicotomía, en la misma controversia, en el mismo problema que quieren traernos toda esta gente que son, yo diría, son personas con muchos problemas mentales, muchos problemas de balance, de entender que una cosa no tiene que ver con la otra, porque tanta gente empieza a decir que no, que el amor es lo importante y no la ley. Deje de estar hablando sandeces o escuchar esa gente que lo que son es gente con muchos inconvenientes, muchos problemas. Y es bueno separar siempre la gente de la persona. Yo hago siempre ese énfasis. O sea, el problema de la persona, no la gente de la persona, corrijo. Sino, si una persona tiene una condición errática, una condición de un pensamiento errático, yo no tengo que decir que esa persona es un errático. No sé si me doy a entender. Si esa persona, en este caso, tiene un problema de esquizofrenia, de delirio, de persecución, yo no voy a decir esos esquizofrénicos, esos deliriosos. O sea, tenemos que tener un balance aquí
y diferenciar esto, porque esto está haciendo mucho daño. Mucha gente está siendo confundida. Y yo se lo digo porque a cada rato tengo que hablar con personas y a veces tú no puedes venir de la noche a la mañana, tú transformarle la mente a ellos, pero tú sí puedes poco a poco dejar que el Espíritu Santo te ilumine a fin de establecer una diferencia. Nosotros no tenemos ningún inconveniente con la ley, al contrario, exaltamos la ley de Dios, pero a la vez tampoco tenemos una controversia de que porque creemos que la ley es santa, justa y buena, ya por eso entendemos que somos pecadores, que necesitamos guardar la ley para salvarnos. Cuidado, no se vaya por una línea de perfeccionismo, de legalismo, que está dañando. Yo se lo estoy diciendo porque esto es serio. Todavía incluso no se ha podido poner de acuerdo. Básicamente todos los teólogos que están hablando, unos a favor y otros en contra. Entonces, usted, como bien ya sabe que la Biblia habla de todo este periodo y de todo lo que iba a acontecer, mantenga el balance en todo tiempo. Cristo no vino a anular la ley, sino a cumplir todo lo que prometió en la ley y los profetas. Por eso insiste en que antes de que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Así que no hay ningún inconveniente con la ley de Dios. Los 10 mandamientos, ese es el trasunto de su carácter, como vimos en la lección pasada, y también es prácticamente el amor. El amor es la ley es el amor. Así que la ley de Dios representa su santidad, su carácter perfecto de amor, de justicia, de bondad y de verdad. A este respecto, es significativo que, según Éxodo 31:18, Dios mismo escribiera los 10 mandamientos en tablas de piedra. O sea, esto no es parte de la Biblia originalmente. Esto no fue que Moisés escribió, déjame escribir los mandamientos tal y como el Señor me los reveló en un sueño, una visión. No. Cuidado. Dios le dio los mandamientos escritos con su propio dedo. Lo único que en la Biblia hay escrito. Y todavía hay gente crucificando la ley. Todavía hay gente diciendo que Cristo clavó la ley de Dios. Estamos hablando en la cruz. O sea, si Cristo clavó una ley, no fue la ley de Dios. Porque hay que diferenciar. Una cosa es la ley de Moisés, la ley ceremonial, y otro tipo de leyes de salud, que son muy importantes, son bien válidas, pero estamos hablando de que Cristo, ¿cómo va a morir en contra de una ley que él mismo escribió con su propio dedo? Señores, pero por favor, tenemos que tener más respeto a la Biblia. Y la Biblia está diciendo que Cristo Jesús, el mismo Dios preencarnado, escribió la ley de Dios con su propio dedo. Eso lo dice Éxodo capítulo 31 y el versículo 18. Noten lo que dice Éxodo capítulo 31 y el versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escrita con el dedo de Dios. No fue con el dedo de los pentecostales, no fue con el dedo de nuestros hermanos evangélicos, no fue con el dedo de la iglesia adventista, no fue con el dedo de los católicos, no fue con el dedo de los pastores, no fue con el dedo de los sacerdotes, fue con el dedo de Dios. Así que mucho cuidado tenga usted y tenga yo de venir a bajarle una jota o una tilde a esa ley que fue escrita con el mismo dedo de Dios. A esta ley que fue escrita en tablas de piedra, estas son leyes del testimonio del carácter inmutable de Dios, o sea, inamovible, y de su gobierno moral, que se fundamenta en el amor, un tema central del gran conflicto. A continuación se hace la pregunta final, y para eso se nos invita a leer Juan 14:15, para responder a la pregunta:
¿Qué nos ayuda este vínculo entre la ley y el amor a entender mejor las palabras de Jesús? Cuando dice en Juan capítulo 14, versículo 15, este es un texto bien fácil y bien sencillo. Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, ¿cómo nos ayuda este vínculo entre la ley y el amor a entender esto que dijo Jesús? Sencillo. Jesús habla de la ley en función del amor. La ley de Dios es la ley de amor, y si tú amas a Dios, sin importar de qué denominación seas, si amas realmente a Dios, debes, por lo tanto, obedecer su ley. Y su ley no es gravosa, su ley tiene que ver con el amor simplemente. Cuando amas a Dios, tú no tienes otros dioses ajenos, tú no te haces imágenes para adorarla, tú no tomas el nombre de Dios en vano, y tú obedeces el cuarto mandamiento que habla del día de reposo, o sea, del sábado. Pero también, si amas a tu prójimo, tú vas a honrar a padre y madre, que son tu primer prójimo cuando naces. Tú vas a respetar la vida de los demás y no vas a asesinar ni en palabra, ni en hecho, ni en ningún tipo de estilo a nadie. Tú tampoco vas a tener relaciones sexuales violentando la salud física y moral de las personas. O sea, estamos hablando solamente de relaciones con tu pareja, cuidando esa relación al más alto nivel. Pero tampoco, si amas a una persona o amas a los demás, tú no le vas a robar ni el derecho de autor ni nada por el estilo. Tú tampoco vas a hablar falso testimonio de él o de ella. Tú tampoco vas a mentir para lacerar los sentimientos de alguien porque tú lo amas, y tampoco vas a codiciar nada de lo que él tenga para que esa persona no se sienta incómodo al verte como tú le envidias todo lo que tiene. De modo que la ley es santa, justa y buena, y que realmente se puede y se debe cada día más obedecer la ley de Dios, no para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la ley es santa, justa y buena, y que definitivamente no hay una controversia con la ley. Se puede obedecer la ley de Dios y a la vez se puede también crecer en la gracia, cada día más aprovechar esa gracia bendita y no creernos en ningún momento que podemos prescindir de esa gracia. ¿Oíste bien? Yo espero que hayamos aprendido que no debemos dejar bajo ninguna circunstancia que nos mate el legalismo o que nos mate el libertinaje, de modo que entendamos que no hay una controversia. Repetimos, la ley de Dios es santa, justa y buena, el pecado es malo, será, es y nunca más debemos cometerlo, pero ahí está la gracia, para que cuando fallamos y cuando cometamos algún error podamos contar con la gracia de Cristo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque nos ayudas a entender estos temas que son tan sencillos, pero a la vez tan incómodos para algunas personas que se van a los extremos, que se polarizan, que empiezan a hablar de la ley en función de que necesitamos obedecerla para salvarnos, pero no porque ya somos salvos. Ayúdanos a reprender, oh Dios, cualquier tipo de pensamiento o vestigio de justicia propia, pero también a mantener este balance de amar tu ley, de obedecerte, por amor, no para que seamos salvos, sino porque ya somos salvos, porque tú has obrado la salvación en nosotros, y es una manera de deleitarnos en ti, de agradecerte, de poder servir a aquel que ha dado tanto por nosotros. Además, ayúdanos a no caer nunca en el libertinaje, que es lo que nos impulsa a veces a creer que solamente necesitamos enfatizar la gracia, la gracia, la gracia, y esa gracia a veces creemos que es una licencia para pecar. Ayúdanos a no tener ese otro pensamiento, que es un pensamiento satánico, para hacernos creer
que no importa lo que hagamos, que todo está bien, que no hay que tener cuidado de nuestra salvación con temor y temblor. Ayúdanos, oh Dios, para no caer en esos extremos que el enemigo nos quiere hacer a veces tan y tan frágiles. Ayúdanos a mantener el balance que es tuyo. Amar tu ley, pero no creer que por eso es que somos salvos, sino únicamente por tu gracia. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes 25 de marzo, la ley y la gracia. En el marco de esta lección número 13, el amor es el cumplimiento de la ley. Y ya para mañana martes contaremos con el siguiente comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, mientras recuerden el texto a memorizar de Romanos capítulo 13 y el versículo 8. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos capítulo 13 y el versículo 8. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, recuerden la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. Repetimos, vía WhatsApp 484-838-8989. De esa manera usted se comunica con nuestro hermano Omar Medina, piden cualquier recurso, pregunta o pueden colaborar, claro está, con nuestro ministerio, porque la idea siempre ha sido producir estos audios en una manera aún mayor, pero obviamente hacemos lo que podemos para honra y gloria de nuestro Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo, los cuales son ustedes, cada miembro de iglesia, sin importar a dónde se reúnan, que el Señor pueda de esa manera dirigir sus vidas y que seamos un apoyo uno del otro para que este ministerio siga en expansión. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.